Estamos de vuelta con más de Buenos Días por VPI TV. Les pongo en contexto. La decisión del presidente Yoon Suk Yeol de levantar la ley marcial en Corea del Sur 6 horas después de haberla decretado ha sido acogida con un suspiro de alivio aquí en Estados Unidos, que es, por cierto, su mayor aliado global, que veía estallarle entre los dedos una crisis repentina justamente cuando Washington se encuentra en plena transición del poder. Hoy está con nosotros Alejandro Linares Mendoza, internacionalista y periodista venezolano, para que nos brinde los detalles de este conflicto. Alejandro, feliz día, bienvenido. Hola Marjorie, buen día para ti y para toda la audiencia. Alejandro, ¿qué significa una ley marcial y bajo qué contexto, en qué circunstancia fue tomada esta decisión? Sí, una ley marcial es un régimen especial que se aplica, que se toma o que se implementa cuando un determinado país se encuentra en medio de una situación excepcional. Esa situación excepcional puede ser una guerra, esa situación excepcional puede ser un contexto de calamidad, por ejemplo, provocado por un desastre natural. En este momento en el mundo tenemos países en los que impera una ley marcial. El mejor ejemplo que podemos compartir con la audiencia es el de Ucrania. Allí en ese país entró en vigor una ley marcial desde hace más de 2 años y se ha mantenido vigente, lo repito, desde hace más de 2 años. En el caso de Corea del Sur, el presidente Yoon Suk Yeol decidió implementar la ley marcial, que por cierto está consagrada dentro de la Constitución de Corea del Sur, está consagrada en el artículo 77 de la Constitución de Corea del Sur. El presidente Yoon Suk Yeol decidió aplicar esta ley porque consideró que el Parlamento, que por cierto está controlado por la oposición que le adversa, estaba impidiéndole ejercer sus funciones y por tanto estaba impidiéndole tener el pleno control, la plena gobernabilidad de Corea del Sur. Entre otras cosas, ¿por qué argumentó el presidente Yoon Suk Yeol ¿por qué planteó que el Parlamento le estaba impidiendo gobernar? Bueno, porque desde hace varios meses la presidencia y el Parlamento, es decir, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, han estado riñendo porque el Parlamento no termina de aprobar el presupuesto que ha propuesto el Poder Ejecutivo de cara al año entrante, de cara al año 2025. Entonces, por eso, lo repito, el presidente Suk Yeol consideró que el Parlamento le estaba impidiendo gobernar, le estaba impidiendo ejercer funciones. El presidente consideró que esto era una situación excepcional y en virtud de esa aparente situación excepcional, pues tomó la decisión de implementar la ley marcial. Ahora, ¿qué establece la Constitución en este sentido? Ciertamente estaban desde el Parlamento intentando boicotear la gestión del presidente, tomando en cuenta que no aprobaban esta propuesta para sus proyectos. ¿Cuáles han sido las reacciones? Sí, bueno, primero quisiera que habláramos acerca de lo que dice el artículo 77 de la Constitución de Corea del Sur. Voy a tratar de parafrasearlo. Fíjate, en ese artículo la Constitución dice que el presidente puede proclamar, puede aplicar, implementar la ley marcial en situaciones de necesidad militar, guerra, conflicto armado o emergencia nacional similar. Básicamente, la Constitución de Corea del Sur nos habla de que la ley marcial debe entrar en vigor si Corea del Sur está en una situación excepcional producto de una guerra, producto de un conflicto armado o Claro. de una
emergencia nacional similar. Y es justamente este término, este apartado, el que se presta para libres interpretaciones. Porque nosotros podríamos preguntarnos y podríamos preguntarle a la audiencia qué es una emergencia nacional para, en este caso, el presidente de Corea del Sur. De modo que, haciendo una libre interpretación de ese apartado, es que el presidente surcoreano decidió implementar la ley marcial. En cuanto a las reacciones, bueno, en el caso de Corea del Sur, fronteras adentro, la oposición, por supuesto, rechazó la decisión, la criticó, incluso voceros del partido oficialista, del partido que está en este momento en el poder, también rechazaron la implementación de la ley marcial, pero una de las cosas más importantes fueron las reacciones que vinieron de afuera. Por ejemplo, Estados Unidos, que como tú lo decías al comienzo de este contacto, de esta conversación, es quizá el principal aliado internacional de Corea del Sur, estuvo vigilando muy de cerca lo que sucedía allí en Corea del Sur, sobre todo en Seúl, en su capital. La Unión Europea también estuvo monitorizando la situación. ¿Y por qué lo hacían? ¿Por qué lo hacían? Porque entre la implementación de la ley marcial a raíz de una libre interpretación del artículo 77 de la Constitución surcoreana y la implementación de esa ley marcial para hacerse con todos los poderes y avanzar hacia el autoritarismo, hay una línea muy fina, hay una línea muy delgada. Entonces, lo que Washington quería supervisar, monitorizar, observar, lo que Bruselas quería supervisar, monitorizar, observar, era cómo se desarrollaba esa situación para verificar si el presidente surcoreano lo que quería era aplicar el artículo 77, declarar la ley marcial para garantizar en efecto la gobernabilidad, o si por el contrario pretendía hacerlo para avanzar hacia un régimen de gobierno autoritario. Claro, porque según lo que entiendo de lo que parafraseaste, está en alerta ante una situación que representa un riesgo para la seguridad del país desde el punto de vista de algún ataque militar, pero no señala desde el punto de vista de una crisis o un impacto que esto pudiese tener a lo político o lo económico. Es decir, hay como una especie de laguna en ese sentido, según lo que puedo entender. Y justamente las personas que salieron a protestar producto de esta medida que tan solo duró, afortunadamente, según los especialistas, 6 horas, porque luego se retractó, estaba directamente atentando contra la democracia en el país. Entonces, quisiera que profundizáramos un poco sobre el impacto que pudo tener este anuncio, que luego fue retractado, y sobre todo cómo Estados Unidos pudiese reorientar su política exterior hacia Corea del Sur. Fíjate, en principio es importante explicarle a la audiencia, o sería importante y productivo explicarle a la audiencia por qué el presidente se retractó. Él se retracta casi que a regañadientes porque el estamento legal, el marco jurídico de Corea del Sur dice, sí, ciertamente el presidente tiene la facultad de invocar la ley marcial y de aplicar la ley marcial. Pero si el Parlamento en sesión y por mayoría decide que esa ley marcial debe ser retirada, debe ser revertida, entonces el presidente está en la obligación de hacerlo. Y justo eso fue lo que sucedió el día de ayer. Es decir, minutos después de que el presidente surcoreano implementara la ley marcial, por fortuna, el Parlamento tuvo la oportunidad de sesionar. Y en esa sesión, si mal no recuerdo el número, 139 parlamentarios, de un total de 300, 139 de un total de 300,
votaron a favor de revertir la ley marcial, de manera que el presidente estaba en la obligación de hacerla a un lado, de echar para atrás su decisión de convocar y de implementar la ley marcial. Eso es lo que lleva al primer mandatario surcoreano a dejar de lado, repito, la ley marcial. En el caso de Estados Unidos, insisto, el día de ayer la administración Biden, que es la administración saliente, estaba monitorizando lo que sucedía para poder asumir una posición mucho más concreta. En las primeras de cambio, desde la Casa Blanca y desde el Departamento de Estado se limitaron a decir: estamos observando la situación de cerca. Es decir, estamos vigilantes, estamos expectantes. ¿Para qué? Para ver cómo se desarrollaba cada acontecimiento, cada hecho, y en función de eso tomar una posición mucho más contundente, mucho más concreta. Para fortuna de Washington, la situación no escaló, la situación no empeoró, y al final todo se terminó manejando tal y como lo dispone el marco legal dentro de Corea del Sur. Ahora, ¿qué podría suceder con Washington y con Seúl, con Estados Unidos y con Corea del Sur, con la segunda presidencia, durante la segunda presidencia de Donald Trump? Bueno, por un lado, yo no creo posible, o más bien considero poco probable que Washington le vaya a retirar su apoyo a Seúl, le vaya a retirar el apoyo a Corea del Norte. Sin embargo, no sería descabellado que el presidente Trump, tal y como ya lo hizo en el pasado, quiera tomar el toro por los cuernos y quiera encargarse, por ejemplo, de las amenazas nucleares de Corea del Norte, no triangulando a través de Corea del Sur, sino motu propio. Es decir, no sería descabellado que la administración Trump intente algún tipo de aproximación, algún tipo de acercamiento, como la que ya ocurrió entre Trump y Kim Jong-un en el año 2018. Ahora, ¿cuál sería el costo político que tendría esta medida? O sea, hay un antes y un después. En las noticias de último minuto veía que presentó su renuncia el ministro de la Defensa de Corea del Sur, y además los opositores al gobierno en el Parlamento hablan de abrirle un juicio político al presidente actual. ¿Cuál es el interés desde el punto de vista estratégico de Estados Unidos para mantener sus relaciones con Corea del Sur? Sí, fíjate, la pregunta que me haces, mejor dicho, responder la pregunta que me acabas de hacer, me obliga a mencionar no solo a Corea del Sur. Es decir, Corea del Sur es estratégico porque obviamente es el país más próximo, más cercano a Corea del Norte, y funciona como un muro de contención de Corea del Norte, como un vigilante que monitoriza en todo momento lo que ocurre en Corea del Norte y le pasa reporte acerca de eso a Estados Unidos. Por esa razón es importante Corea del Sur para Estados Unidos. Pero hay que decir que además de Corea del Sur, países como Singapur, como Filipinas, países como Japón, incluso naciones como Taiwán, son esenciales, son claves, son importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a un mapamundi, si revisamos el mapa del planeta, vamos a ver que Singapur, Filipinas, Corea del Sur, Taiwán, Japón, dibujan una especie de arco, y a Estados Unidos le interesa mantener buenas relaciones con los países que están en ese arco, porque esos países funcionan como una especie de muro de contención
para China. Es decir, no solo le permiten tener a Estados Unidos presencia indirecta al sur de Asia, sino que también le funcionan a Estados Unidos como un muro de contención para China. Sí, justamente uno de los titulares señala esto. Dice, Corea del Norte, Rusia y China observan la situación en Corea del Sur, mientras Estados Unidos pues analiza cuál va a ser su medida a tomar de aquí en adelante en referencia. Hay que resaltar que es un aliado clave para Corea del Sur por todo esto que explica desde el punto de vista estratégico de seguridad. Entonces quisiera que habláramos un poco sobre los escenarios, es decir, Estados Unidos está analizando la situación antes de tomar una decisión, pero también todos esos países que son importantes están en la misma situación. Claro, no, en el caso de Estados Unidos, lo repito, Estados Unidos no le va a retirar su apoyo a Corea del Sur ni con la administración saliente, que es la administración Biden, ni con la administración entrante, que será la administración Trump. Lo que pudiese variar con la administración Trump es que Trump, en vez de triangular, es decir, en vez de intentar contener a Corea del Norte o vigilar a Corea del Norte a través de Corea del Sur, probablemente Trump va a querer hacerse cargo de manera directa de los eventos o de las relaciones con Corea del Norte. Pero lo repito, en ningún momento Estados Unidos le va a retirar su respaldo a Corea del Sur. Ahora, ¿por qué además de Estados Unidos, Rusia y China miraban de cerca la situación en Corea del Sur? Porque cualquier cosa que hubiese podido suceder en Corea del Sur ciertamente iba a tener una repercusión en su vecino del norte, en Corea del Norte. Y tanto China como Rusia se encuentran detrás de Corea del Norte. China, por ejemplo, es uno de los grandes compradores, uno de los grandes mercados para los bienes que, bien o mal, poco o mucho, se manufacturan en Corea del Norte. Entonces, China tiene un gran peso en Corea del Norte. Pero además hay que tomar en consideración, y esto lo menciono para poder hablar acerca del interés que tiene Rusia en Corea del Norte, hay que tomar en consideración que desde el año pasado, desde finales de 2023 y dentro del marco de la guerra ruso-ucraniana, tanto Rusia como Corea del Norte profundizaron su cooperación militar. La profundizaron a tal punto que en primera instancia Corea del Norte se convirtió en un proveedor de municiones y de armas para Rusia. Pero luego, y mucho más recientemente, Corea del Norte envió militares, envió tropas a suelo ruso para que combatan mano a mano, codo a codo, con las fuerzas rusas contra Ucrania. Entonces, a raíz de este acuerdo de cooperación militar, acuerdo de cooperación en materia de defensa, es que hay un importante interés de Rusia en Corea del Norte y por esa razón también Rusia monitorizaba, vigilaba lo que estaba sucediendo en Corea del Sur. Ok, nos quedó claro que la posición de Estados Unidos se va a mantener como líder de Corea del Sur, pero a nivel interno se ha hablado, algunos analistas consideran que esto es un harikiri político, por no utilizar la otra palabra. Quisiera saber si tú coincides y sobre todo para nuestra comunidad que reside aquí en Estados Unidos, ¿qué impacto pudiese tener este descalabro político del actual presidente en las relaciones comerciales, estratégicas de seguridad con Estados Unidos? A ver, impacto en las relaciones entre Washington y Seúl, la verdad, yo creo que muy poco o muy mínimo, insisto. Estados Unidos no le va a retirar el apoyo a Corea del Sur porque Corea del Sur es clave,
es geopolíticamente estratégico. Entonces, no le va a retirar el apoyo a Corea del Sur. Ahora, dentro de Corea del Sur, ¿qué pudiese suceder? Bueno, que se agiten las aguas en términos políticos, sobre todo para el presidente surcoreano, que ya te voy a compartir el nombre, Yoon Suk Yeol. Es posible que se agiten las aguas, ¿por qué? No solo por lo que tú mencionabas hace unos minutos sobre la posibilidad de un juicio político, sino porque la popularidad, la popularidad del presidente Yoon Suk Yeol viene en picada, viene en descenso desde hace algún tiempo. Viene en descenso, entre otras cosas, porque hay acusaciones o más bien señalamientos que indican que su esposa pudo haber incurrido en actos de corrupción. Si estos señalamientos, si esta caída en la popularidad eh, se la sumamos al estrecho margen, al mínimo margen con el que el presidente ganó las elecciones en el año 2022, estamos hablando de que entre Yoon Suk Yeol y el líder de la oposición hubo apenas 1% de diferencia, y fue ese 1% de diferencia lo que llevó a Yoon Suk Yeol a la presidencia. Lo repito, si consideramos número uno, la caída en la popularidad. Número dos, las acusaciones de corrupción contra miembros de su círculo más íntimo, más cercano. Y si consideramos número tres, ese estrecho margen con el que el presidente Suk Yeol ganó las elecciones, podemos entender por qué sumar todos esos elementos y añadírselos a esta escaramuza política que vivimos el día de ayer puede terminar en una gran tormenta para el presidente Yoon Suk Yeol. Claro, es que mucha gente se pregunta por qué tomar la decisión y anunciarla en horas de la madrugada, todo el clima de inestabilidad que ha desatado, qué hay detrás de la renuncia del ministro de la Defensa, la ola de protestas que se generó dentro del país y también el rechazo internacional, el revertir la medida, es decir, hay toda una suerte de hechos. Esta reunión extraordinaria que hicieron los asesores para analizar el tema, que uno se pregunta, ¿realmente fue analizado el costo político que tendría esta medida? A ver, de pronto acá estamos entrando un poco en el terreno de la especulación. Sin embargo, me voy a permitir darme la excepción o cometer la excepción y voy a compartirte qué pienso que pudo haber ocurrido, que pudo haber sucedido. Yo pienso que el presidente Yoon Suk Yeol, haciendo, como te dije hace unos minutos atrás, una libre interpretación del artículo 77 de la Constitución, consideró que el Parlamento no le estaba dejando gobernar y por eso decidió implementar la ley marcial. ¿Cuál era la finalidad? La finalidad probablemente era la de militarizar el país, porque eso lo permite la ley marcial, pero luego también transferir las competencias que son propias de los civiles a los militares, que en este caso están controlados o estaban controlados por Yoon Suk Yeol. De hecho, una de las cosas que puede ocurrir bajo el régimen de ley marcial es que no hay, por ejemplo, sesiones en el Parlamento. El Parlamento tiene que dejar de sesionar y muchas de las decisiones en materia legislativa las toma directamente el presidente o el comandante general, que ha de ser designado por el presidente luego de que entre en vigor la ley marcial. Entonces pienso que Yoon Suk Yeol de pronto tomó la decisión de invocar esta ley marcial para
evitar que la oposición política tuviese margen de maniobra, tuviese la capacidad para seguir accionando y con esto quedar él con todo el poder y todas las facultades para poder sacar hacia adelante, para poder adelantar su agenda política. De allí que capitales como Washington, como Bruselas, lo repito, se mantuvieran expectantes y vigilantes porque querían ver hacia dónde iba Corea del Sur, si realmente se había invocado una ley marcial para cumplir con lo que está en la Constitución o si se había invocado para monopolizar todos los poderes y poder entonces hacer y deshacer el presidente surcoreano tal y como le pareciera, tal y como quisiera hacerlo, tal y como de pronto lo tiene planteado en su cabeza o sobre el papel. Alejandro, gracias por aventurarte a hacer este análisis para que podamos entender mejor lo que está pasando en un sitio tan lejano que creemos que no tiene implicaciones para el mundo, pero que desde el punto de vista de la seguridad, como bien lo explicabas, tiene sus implicaciones. Además, toda acción tiene su consecuencia. Esta es una noticia en desarrollo. Veremos con el pasar de los días cuáles serán estas consecuencias. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Ha sido un placer. A ti, Marjorie, siempre será un placer. Era nuestro compañero Alejandro Linares Mendoza, internacionalista y periodista venezolano, explicándonos estas reacciones que ha tenido no solamente dentro de Corea del Sur, sino por parte de la comunidad internacional, especialmente aquí en Estados Unidos, y ya veremos en qué terminan estos hechos. Hacemos una breve pausa comercial. Como ustedes saben, hoy es miércoles de inmigración. Desde ya les invito a que vayan formulando sus preguntas, porque al regreso de la pausa estará como siempre el doctor Guillermo Nolivos respondiendo a todas sus inquietudes en materia de inmigración. Ya volvemos.